¿Alguna vez has pensado si es posible almacenar información en una SD card? Te voy a contar que sí, y lo voy a hacer con el PIC18F4550. Voy a mostrarte cómo a través del SPI puedo justamente lograr esto. Así que ya sabes, vamos a ver cómo funciona, cómo se utiliza la librería, de dónde saqué la información y más. Así que corre intro. Hay que hablar un poco más sobre la SD card. Creo que todo el mundo lo conoce para almacenar justamente información y que en su interior compone de un arreglo de memoria flash y un microcontrolador, ¿no? El cual se va a encargar de decir, ok, esto va a estar a tal posición, almacenado aquí, etc. Esta SD card utiliza un sistema de archivos más simples llamado FAT. Y este FAT se caracteriza porque es una tabla de asignación de archivos. No es como para decir, ok, asigno para tal posición, tal arreglo, tal array, donde se va a almacenar. Para el desarrollo de todo este proyecto lo vamos a utilizar con esta página web, que es del Chino-chan. Realmente no sé dónde es, pero se le dice así. Esta es la página web. Es de una persona que, bueno, según entiendo es japonesa. Y tiene diferentes archivos, diferentes proyectos que ha ido creando. Pero justamente acá vas a ver que dice una del FAT-FS módulo. Si tú le das clic, vas a encontrar toda la información y todas las características, cómo se utiliza, las funciones que utiliza, las aplicaciones, etcétera y demás, todo documentado. Y en la parte inferior vas a encontrar que hay una fuente de información justamente aquí. Tú esto lo puedes descargar y al momento de descargar te va a aparecer que hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, para Win32, para STM32, para PIC24. También tienes para un generic o archivo genérico y para ABR. Entonces tú aquí puedes encontrar diferentes archivos .c y .h, que lo vamos a incluir en nuestro proyecto. Yo, por ejemplo, he creado aquí mi proyecto SPI prueba, donde he puesto los archivos .h y .c. .h serían estos que te lo voy a mostrar ahora mismo, que por ejemplo hay una librería que utiliza, en vez de llamar uint8t, llama un byte. Listo, solamente eso. Y hay diferentes opciones que utiliza él que ya está definiendo y que igual está todo comentado, como te puedes dar cuenta, y puedes ir leyendo sin ningún problema. El ff.h que también está utilizando, que es más que nada las estructuras para los archivos FAT, FS, por ejemplo, o para un file, que es de un archivo, simplemente, y todo lo demás. Y acá, esto sí yo he cambiado, que es el dis.io.h. Y es que aquí he incluido mi librería del SPI librería.h y la que tengo un tutorial en la parte de arriba. Yo esta librería la agrego acá, ¿por qué? Porque en la más abajo hay esto. ¿Sí? Primero te pregunta si vas a utilizar el SD SPI 1 o el 2, ¿no? Dependiendo cuál SPI utilizas. Luego, ¿qué va a pasar? Que va a llamar a diferentes funciones. ¿Sí? O que él ya define como un macro, por ejemplo, la SD init. Y cada vez que llama al SD init, tú aquí vas a colocar el nombre de tu función de inicialización de SPI. Por ejemplo, la mía se llama SPI init master. Bien, la llamo ahí. Si se llamara, por ejemplo, SPI init, le llamarías ahí. Luego tiene la de SDTX, que es transmisión, donde llama el write, ¿no? SPI write, simplemente para escribir. Y el RX, que es el exchange. Aquí, por ejemplo, tú vas a transmitir y recibir información a la vez. Bien, para esto serviría esta función. Perfecto. Entonces, cuando él vea estos nombres, ok, va a decir, mejor dicho, cuando vea estos nombres, se refiere a estas funciones. Ahora, conociendo esto, vamos para el .c, los archivos .c, que ahí te voy a mostrar, que son dos. El ff.c es las funciones que más adelante te voy a explicar que vamos a utilizar para el desarrollo del proyecto. Y en el dis.c, más arriba, vas a ver que también llamo la configuración .h para utilizar el delay, y que si tú tuvieras un XC16, o sea un DCPIC, por ejemplo, va a decir, ok, vas a utilizar el FCI, por lo tanto incluye también la librería libpic 30, que es para hacer los delays, etc. Pero más abajo, justamente por acá, hay diferentes opciones. Hay una función que se llama SD chip select set high. Bien, ¿qué es esto? En SPI es necesario tener un chip select, un pin que seleccione el sensor que quieres utilizar. En este caso es el pin RA5 el que se encarga de seleccionar. Cuando tú lo seleccionas, lo pones a 0. Cuando no quieres utilizarlo, lo deselecciona y le mandas un 1. Entonces ya hay funciones acá definidas o macros definidas que se llaman así. Entonces simplemente al llamar esto, ok, digo acá, lo estoy deseleccionando. Y más abajo, por ejemplo, aquí le mando un 0. ¿Qué hago? Lo selecciono. Esa sería la diferencia.
Y acá también pues, llama a la función SDRX, que ya has visto hace un momento, que es para utilizar para transmitir y recibir información. Eso sería. Y creo que hasta ahí estaríamos listos. Algunas características que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, el SDK está limitada a la cantidad de archivos abiertos. Obviamente que va a ser limitado por la memoria. Podemos crear hasta 10 volúmenes y soporta nombres largos de archivos. El tamaño de archivo va a depender que, por ejemplo, a qué tipo de FAT utiliza. Si, por ejemplo, utiliza un FAT12, ok, hasta máximo 16 megabytes, perdón. Si utiliza FAT16, utiliza de 2 a 4 GB, FAT32 hasta 8 terabytes, ¿no? Lo que podría almacenar. Yo estoy utilizando esta SD card, este módulo, y aquí me puedes preguntar, ¿y por qué ese módulo y no otro módulo? Hay otro más pequeño, pero la verdad he tenido problemas al utilizarlo. No cargaba bien, no funcionaba correctamente, parece que la fuente de alimentación no estaba bien y pues había problemas. Pero con este de acá, ninguno. Sí, ningún problema. Es más, yo lo conecto de esta manera, aunque acá dice ATmega, es algo visual, pero es el clock con el clock, el MISO con el MISO, el MOSI con el MOSI y el chip select con el chip select. Nada más. Acá lo estaba alimentando esta tarjeta no con 3.3, sino con 5 voltios. Bien. Y el GND con GND. Nada más. Y ahí me logró funcionar. Aquí es donde te puedes preguntar, Wells, pero ¿cómo haces o cómo es el sistema para poder yo transmitir información que se vaya al SD card? ¿Y por qué yo utilizo el SPI? Lo primero, tú acá vas a tener tu aplicación, en el cual, por ejemplo, tienes una función que se llama fopen. El fopen lo que va a hacer es crear un archivo o abrir un archivo nuevo, ¿ok? Y eso a través de las funciones que hemos visto se va utilizando. Que al final lo que va a hacer es llamar justamente al SPI Exchange. ¿Para qué? Para hacer la transmisión y recepción a través del SPI con la SD card. Bien, entonces estas aplicaciones, estas librerías están, digamos, en la parte media, el módulo FAT, y luego a través del SPI, pues haces esa comunicación. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ya sabes por qué utilizo el SPI. Falta esto, falta la aplicación, cómo mandar información. Lo primero que yo he hecho acá es incluir esta librería ff.h. Bien, es lo primero que he hecho. Que con esa librería vamos a llamar justamente las funciones de aplicación para poder mandar los datos. Lo otro que voy a hacer es colocar FAT-FS, así tal y como está, y decir FAT-FS. ¿Qué estoy haciendo acá? Cuando tú quieres almacenar información necesitas un área. Este va a ser mi área llamada FAT-FS, que la estoy llamando con esta estructura de datos que encuentras aquí justamente, ¿no? Que está todo ya definido. El tipo, dirección, todo lo demás, el tamaño, etc. Entonces estoy creando un área de trabajo para justamente poder almacenar toda la información. Además de eso, voy a poner esto, fill, así. ¿Qué es esto de fill o file? Voy a crear un archivo, por ejemplo, un TXT. Entonces, aquí es donde estoy diciendo que voy a hacer para mi archivo, mi TXT, por ejemplo. Entonces, este fill va a tener las características de la estructura también del tipo de archivo, que puedes ver que está todo por acá. Perfecto, entonces esto es necesario para poder comenzar. Vamos a regresar nuevamente a la página del ChinoChan y vamos a ver lo siguiente. La primera función que vamos a utilizar, la de fmount. Fmount, ¿qué quiere decir? Primero es como decir, uy, está montada la tarjeta SD. Ok, y para eso le vamos a pasar unos parámetros que es el área que vamos a utilizar, que ya hemos creado la estructura. Bien, esto, por ejemplo, el número de área que tuvieras, si lo dejas en blanco, quiere decir por defecto la única que tenemos. Y acá en el 1 se va a mandar otro parámetro que es un 1, donde dice lo siguiente. Si le mandas un 0, ok, no está montada. Si le mandas un 1, te permite chequear si es que tu SD card está dentro de ese módulo. Para que diga, oye, sí está o no está. Sí está. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí, después de esto, voy a hacer lo siguiente. Un if fmount, así tal y como está. Y aquí vamos a mandar este del FAT-FS. No mandamos nada aquí, pues diciendo que es el área por defecto, y le mandamos uno para forzar que nos diga que verifique si es que está montada la SD o no. Y como hay un if, hay que ponerlo si es idéntico al frok. ¿Qué es esto del frok? Vamos a darle control clic y nos abre justamente aquí, que nos dice que es un tipo de numeración que nos da un resultado. Si nos da 0 es porque está correctamente. Si nos da un frok, dice, mira, exitosamente está montada, por así decirlo, la tarjeta.
Bien, entonces con eso podemos verificar. Una vez que está montada la tarjeta, vamos a crear un archivo. Para esto, la siguiente opción es la de fopen, que lo que hace es crear o abrir un archivo que tengamos dentro de la SDCAR. Por ejemplo, simplemente se le va a decir el puntero del objeto de la estructura, del field, luego el nombre del archivo que quieres hacer y los modos. ¿Qué modos? ¿A qué se refiere con modos? Aquí, por ejemplo, si imagínate tú quisieras escribir o leer información. Si quieres leer información, pones FA-read, ¿no? Es como quiero leer ese archivo. O si quieres crearlo o escribir información dentro del archivo, pones FA-write, ¿no? O creas uno nuevo, o simplemente dices créalo siempre o ábrelo siempre. Esto es para no volver a crearlo, ¿no? Simplemente, ya está creado, ok, no lo vuelves a crear uno en cero, sino abrir que ya tenemos ahí listo. ¿Sí? Esos son los parámetros que vamos a enviar. Entonces aquí vamos a poner if fopen, tal y como está. Y vamos a poner el primero que va a ser el field, la estructura, y el nombre del archivo que quieras. Por ejemplo, ponerle hola.txt. Así. Bien. Y aquí vienen los parámetros. Yo, por ejemplo, le voy a poner faopen always, ¿sí? Para que no, o sea, no, si la vuelvo a llamar a esta función, no vuelva a crear uno nuevo, sino el que ya está existente lo cree, y si no hay, que lo cree. Simplemente eso, y le voy a dar otro write. Uno para decirle que voy a escribir o enviar información, y otro para que decirle que lo crea o que lo abra siempre, ¿no? Recuerda que siempre esto tiene que haber un fr ok. Bien, y acá el if cerramos. Bien, entonces ya estamos creando nuestro archivo hola.txt, pero ¿cómo mandamos la información? Para eso también hay un fwrite, ¿sí? Donde simplemente se le manda el puntero del archivo que vas a escribir, luego se le manda cuál es la data que vas a mandar o el puntero, por ejemplo el texto, la cadena de texto, puedes mandarla acá. ¿Cuántos en total van a ser los datos? Por ejemplo, dices, sí, es un arreglo, es una cadena que tiene 10 elementos, ok, mandas 10, por ejemplo, y luego le vas a decir cuál es la unidad con la cual va a verificar que realmente son 10 eso. Bien, entonces para eso hay que hacer dos cosas. Aquí en esta parte voy a crear un int así bx, por ejemplo, o lo que tú quieras, sí que va a ser para que cuente si el texto, el de 10, y acá vas a poner bright, así tal y como está, puntero field, aquí el mensaje, suscríbete al canal, y así, todo bonito, sí, lo voy a mandar así, y luego de eso, voy a decirle cuántos elementos son. Si yo selecciono acá y en la parte inferior vemos, dice 24, le digo que son 24 caracteres, perfecto. Luego de eso, ¿qué viene? Le digo puntero bx, ¿por qué? Con bx tú vas a verificar. Aquí va a ir acumulando uno, por ejemplo, manda primero la S, luego la U, la 2, así, todos los datos, ok, y va aumentando. Si estos son iguales, dice está correcto, ¿bien? Y simplemente eso, para verificación. Una vez que se envíe, como ya se abrió, como hay un open justamente acá, siempre hay un close, entonces hay que verlo también. El fclose lo que hace es simplemente cerrar el archivo y el archivo, simplemente eso. Y acá, bueno, vamos a ver cómo lo utilizamos. Pones acá fclose y pones así, fill. Oh, perdón, aquí era fill, ¿no? Así que minúscula, perdón, fill, porque se refiere a este de acá, este sistema. Bien, perfecto. Bien, y eso sería. Yo lo he llamado antes del while para verificar simplemente y escribirlo, ¿no? Y en el while porque si no, siempre me va a crear el archivo y siempre va a estar ahí. Por eso lo he hecho antes. Ahora lo que voy a hacer es simplemente compilarlo. Perfecto. Acá hay algunos detalles que quiero mencionar, sí. Primero, esto puede demorar, y va a demorar bastante, pero en la parte derecha, vamos a ver si tengo otro zoom. Si vemos acá en la parte izquierda, nos dice que ha utilizado el 39% de la memoria RAM y el 67% de la memoria flash. Entonces, es un programa o un proyecto pesado, ten en cuenta eso, ¿sí? Que, o sea, si quieres agregarle más información para que haga más cosas, pues hay que tener en cuenta que el PIC 18 tiene su limitante por término de la memoria, de las memorias realmente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo ideal sería utilizar, por ejemplo, una Curiosity, con eso tendríamos espacio para poder almacenar más información o hacer más complejo nuestro proyecto. Fíjate que acá tengo la SD card, como estás viendo, la que voy a utilizar. Voy a colocarla en mi computadora. Bien, acá está. Voy a
ponerle continuar sin examinar, puedes darte cuenta que no hay un archivo fuera que esté utilizando. Simplemente estos son archivos de la cámara que utilizo para grabar, ¿no? Para grabar todo eso. Pues no hay nada más. Entonces le quito y lo que voy a hacer es colocarlo ahora. Voy a ir a otra cámara. Voy a colocarlo acá, justamente. No estoy viendo, la coloqué. Ahí la puedes ver que está colocada. Entonces ahora con el Pickit, que lo tengo grabado, voy a importar el archivo. Regreso nuevamente acá. Pongo SDI prueba, que es 1108. Y pongo escribir, ¿no? Para que veas. Y además, si te das cuenta, aparte de que tengo esto del SDCAR, puedo dar cuenta, tengo acá mi analizador lógico. Quiero abrirlo para que puedas ver qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, para que se pueda mostrar la información, qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y ahí vamos a esperar que inicie. Acá tengo el analizador lógico, lo que quiero es que veas justamente esos comandos, códigos y demás, pero primero voy a darle inicializar esta parte de acá, el picket más que nada, ¿sí? Y ahí viendo el picket. Uy, debí hacer esto antes. Voy a volver a hacerlo. Lo apago y lo enciendo. Primero pongo esto, que corra, que corra, que corra. Y vuelvo a encenderlo. Y ahí está. ¿Lo viste? Acaba de aparecer eso. Perfecto. Y lo apago. Bien. Veamos, veamos, veamos. Volvemos por acá. En la parte de aquí. Uy, no se ve bien. Sí, en la parte de aquí, acá justamente. Perfecto. Bien, se ve ahí. Pero en esta parte se nota que tengo acá los pines, justamente, que serían el MISO, el clock, el MOSI y el enable, ¿no? Esos son los cuatro que estoy utilizando. El enable para decir qué momento selecciona, cuando está en 0 está seleccionada, cuando está en 1 no está seleccionada. Y acá el clock que siempre está mandando la información. Bien, entonces hay momentos donde justamente está enviando información y recibiendo información a través del MOSI y del MISO, te das cuenta. Y acá está enviando todos los parámetros, cómo selecciona información. Todo lo que yo le dije para que haga, para que escriba la información, lo está mandando en un punto por aquí. Sí, todo esto. Entonces, ya hemos visto esto, ya hemos visto que supuestamente ha grabado. Bien, lo que voy a hacer es retirar eh, la plaquita, la micro SD, y la voy a colocar justamente aquí. Tengo mi lector. Ahí también lo escuchaste, espero. Esta parte y voy a volver a la escena de acá. Bien. Y acá justamente mostró el hola.txt. Lo abro y dice, mensaje que dice suscríbete al canal. Uy, no sale. Acá dice, suscríbete al canal. Bien, entonces te puedes dar cuenta que le envió la información, creó el archivo .hola.txt, tal como yo lo había dicho, acá hola.txt, le mandó y dice también suscríbete al canal. Bien, perfecto. Entonces lo hizo correctamente. Bien. Aunque es verdad que yo lo mandé todo en minúscula y lo he puesto todo en mayúscula. Pero bueno, al final lo creó el archivo. De repente hay una opción que lo manda o que lo fuerza a que sea todo mayúscula. Tendríamos que verlo, pero el mensaje sí lo escribió tal y como está, ¿no? Hasta con la carita feliz. Suscríbete al canal y acá hay un espacio, si te das cuenta. El espacio que yo le dejé. Suscríbete. Así que ya sabes. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.